por haber derrotado tu corazón incrédulo y perverso, haberle derrotado, haberlo vencido, vencer la incertidumbre, convencer. Entonces, ¿cuál es uno de los motivos más fuertes, más importantes, digamos, por la cual la persona cuando se muere se va al infierno? No creer que penalmente el pecado se condena con la muerte del alma. No creerlo. No lo puedo creer. O sea, ¿es malo Dios? O sea, ¿que todos se van al infierno? Todos. Lo que pasa es que todos han sido objeto de esta gracia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, son justificados gratis, creyendo el sacrificio de Cristo. Y nada más. Para justificar al injusto, lo único que el Señor le toma en cuenta es su fe, no sus pecados, no sus obras buenas. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No, eso lo hace la religión. La religión les toma en cuenta los pecados a los feligreses, pero Cristo no. 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Tampoco tomándoles en cuenta sus obras buenas, sus obras de justicia. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Yo estuve viviendo una vida en santidad. Yo dejé el pecado. Yo cumplí los mandamientos. Yo perseveré. Yo estuve permaneciendo con el pan para la vid. Yo estuve dejando la tibieza, teniendo fervor. Esas son obras de justicia. Sin eso. Tito capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Porque nosotros estamos condenados. Entonces, la salvación es sin recibir lo que nos merecemos. La condena. Y por gracia. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, lo único que el Señor nos toma en cuenta a nosotros para podernos llevar al cielo, justificarnos, es nuestra sola fe y nada más. No nuestros pecados, no nuestras obras de justicia, sino solamente la sola fe nuestra, en que Cristo cuando murió por nuestros pecados nos dio la inmortalidad, la vida eterna, por gracia, mediante el Evangelio. Pero manifestada ahora la gracia mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. El alma que pecare, esa morirá, pero yo seré tu muerte. Abolió la muerte contra el alma. Y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. Mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Aquí está el Evangelio. El anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado el día tercero conforme a las Escrituras. Y esto es una linda historia de amor. Nos salvó el Señor. Por amor. Por gracia. Sin pedirnos nada a cambio. Solamente que le creamos. Que por amor Cristo nos salvó. Seguiremos siendo inmundos y perversos pecadores. Sustituidos en la cruz del Calvario por Cristo. Querido amigo, mire, no se confunda conmigo, yo no estoy enseñándole a la gente a pecar. Este hombre, Ulises Astudillo, es un falso profeta, le está enseñando a los cristianos que pueden pecar todo lo que quieran. No, el pecado trae consecuencias terribles para la vida terrenal, pero nunca más consecuencias para la vida celestial, en cuanto a la salvación del alma. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito judicialmente. Porque ya Cristo me salvó el alma, me la dejó inmortal. Ahora yo puedo hacer lo que yo quiera, pero de las consecuencias que me van a venir en mi vida por pecar, de eso no seré librado. El pecado trae angustia, enfermedades, muerte física, pobreza, miseria. No hay que pecar, no conviene andar pecando. Nuestras almas quedaron inmortales, pero no nos conviene andar pecando, porque vamos a recibir las consecuencias en esta vida terrenal por pecar. Gálatas 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra para su carne, de su carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Segará vida eterna. Entonces, acción y consecuencia. Pero
Pero de la condena penal, que es la muerte eterna del alma, la pena de muerte para el alma, nunca más. Porque Cristo abolió la muerte contra el alma. Esto es lo que hay que creer con fe. Lo que pasa es que si yo le hablo de santificación a usted, santificación significa dejar el pecado, vivir una vida en temor reverente al Señor, cumplir sus mandamientos, eso es estar en santificación. Eso va a ser letal para usted que está en el camino ancho. Porque usted va a creer que la salvación es por justificación y santificación, ¿verdad? O sea, creer en Cristo y dejar el pecado. No, la santificación viene después de ser salvo. Y es optativo para el salvado. Si el salvado quiere vivir en santificación, bien por él. Si no quiere vivir en santificación, aténgase a las consecuencias en esta vida, que le van a traer repercusiones en el tribunal de Cristo, de 2 Corintios 5:10. Pero nunca más la muerte del alma. Entonces, la religión postula la religión, que la salvación es por justificación y por santificación. O sea, por creer en Cristo con fe y por dejar el pecado. Porque si tú crees en Cristo y eres salvo, pero no dejas el pecado, igualmente te vas al infierno. Tiene que haber justificación y santificación. Si no, no entras. No, se entra solamente justificado. Y cuando una persona ha sido justificada por su fe, que ha creído que ya Cristo le salvó, ahora tiene que optar a la santificación. Pero si no opta por la santificación, no importa. Igual se va al cielo, pero con muchas consecuencias nocivas para su vida celestial. Con pocas coronas, pocos galardones, ¿ya? Pero ese es otro tema que compete a los salvados ya. La santificación es válida, sirve para los justificados. A los que no han sido justificados no les sirve la santificación. Van a ser vírgenes insensatas, sin Cristo morando dentro de ellos, sin el aceite en su vasija, ¿verdad? Entonces, eso es, querido amigo. Una de las causas por las cuales las personas al morir se van al infierno, hay varias, pero una de las causas más significativas, más poderosa, digamos, es que el hombre nunca creyó que el pecado, no importa qué tipo de pecado sea, penalmente se sentencia con la muerte del alma. No hay otra forma. No hay ninguna otra manera en que penalmente hablando el pecado, cualquiera sea el cometido, se sentencie, sino con la muerte del alma. Entonces, cuando el ser humano, dejando el estado de niñez, cometió su primer pecado, el alma quedó sentenciada a la muerte. Y de ahí en adelante ya no importa si ya no peca más. Ya quedó con el alma sentenciada a la muerte. Y esa sentencia se va a ejecutar acá. Y va a ser lanzada al lago de fuego. Es la muerte del alma. El alma que pecare aquí, esa va a ser enjuiciada acá y sentenciada al lago de fuego. Pero vino Cristo. En Eclesiastés 12, versículos 13 y 14, antes de Cristo, está el predicador Salomón diciendo: el fin de todo el discurso oído. O sea, son los últimos 2 versículos del último capítulo del libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, y eso es pésima noticia, terrible noticia, que un ser humano pecador como somos todos nosotros tengamos que ir a un juicio ante el santo Dios. Eso son pésimas noticias, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Tener que ir a juicio, espantoso, mala noticia, son pésimas noticias. Pero vino Cristo a traernos buenas noticias, a darnos un nuevo pacto, aboliendo el antiguo. Hebreos 9, versículos 27 al 28. Y en la misma medida en que está reservado a los hombres morir una sola vez, y después de esto el infierno y el juicio y el lago de fuego, así también Cristo, sustituyéndonos a nosotros, tomando el lugar de nosotros, así también Cristo por nosotros, en lugar de nosotros, así también Cristo, una sola vez ofrecido, para llevar sobre sí los pecados de muchos. Cristo aquí, por causa de nuestros pecados, que Cristo se los tuvo que dejar imputar a Él, para Él hacerse cargo de nuestros pecados, fue enjuiciado aquí en la cruz del Calvario. En vez de que nosotros fuéramos enjuiciados acá. O sea, Cristo nos vino a sustituir el juicio ante el gran trono blanco, ¿ya? Aquí en la cruz del Calvario hubo un juicio de condenación por todos nuestros pecados, que nosotros los cometeremos en todo nuestro paso por este mundo, hasta que nos muramos, Así también Cristo, una sola vez ofrecido para llevar sobre sí los pecados de muchos, ¿verdad? Entonces, en vez de que nosotros fuéramos enjuiciados acá, Cristo, tomando nuestros pecados, Él fue enjuiciado aquí por culpa de nuestros pecados que le fueron imputados a Él, como si Él los hubiese cometido. Entonces, en vez de que nosotros fuésemos lanzados a este lugar, la muerte eterna del alma, el alma que pecare aquí, esa será enjuiciada acá y morirá acá. En vez de esto,
Cristo entró en este lugar y de aquí volvió a tomar su vida. Y cuando volvió a tomar su vida, supo que estaba todo consumado. Juan 19:28. Antes de morir. Antes de morir en la cruz, Juan 19:28 sabía que estaba todo consumado. La promesa que Dios le hizo a Abraham, consumada. Lo que Él nos dijo a nosotros, yo le doy vida eterna, consumado. Y lo que el Padre le encomendó en Juan 10, capítulo 10 de Juan, versículos 17 al 18. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre, poner mi vida en vez de la de ustedes. Entrar en condenación, mi alma, y de ahí, de la condenación, volver a la cruz, volver a tomar. Lo hice, todo consumado. Y entonces, sabiendo Jesús que estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Todo esto está en Juan capítulo 19, versículos 25 al 30. Cuando hubo probado el vinagre, exclamó a gran voz, lo que ya sabía que estaba todo consumado. Y Cristo todavía no había fallecido. Todavía estaba con vida física y ya nos había salvado el alma. Porque la salvación de nuestras almas fue por sustitución de condena a la muerte del alma. Alma por alma, vida por vida. Conforme a Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Antes de morir físicamente, nos había salvado el alma el Señor, por sustitución de condena a la muerte del alma. El alma de Cristo en la cruz. El alma se desdobló, estaba todo oscuro. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. De día y de noche, estoy en la eternidad en muerte eterna. Volvió a tomar su vida. Su alma en el lago de fuego volvió a entrar en su cuerpo agonizante en la cruz. Y ahí sabía que estaba consumada. Estaba consumada la vida eterna. Nos salvó el alma por sustitución de condena a la muerte eterna. Si Cristo entró en muerte eterna, nosotros ya no podemos entrar en muerte eterna por nuestros pecados. Porque por culpa de nuestros pecados que le fueron imputados a Cristo, Cristo entró en muerte eterna. Cristo es el inmortal. Puede poner su vida, la puso en Belén de Judá, entrando en el vientrecito de la Virgen María. A los 33 años, el alma de Cristo fue a pagar por nuestros pecados. ¿Cómo se pagan los pecados? Con la muerte del alma. Esta es la causa, o una de las mayores causas por las cuales las personas al morir van al infierno. Porque no han creído que la única manera en que penalmente el pecado se condena es con la muerte del alma. No hay otra manera. Entonces, o los pagas tú o los paga Cristo. Por eso que en Juan 8:24, Juan capítulo 8, versículo 24, advierte el Señor. Es una advertencia. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. O los pagas tú o los pago yo. ¿Quién paga por los pecados? ¿Los pagas tú? Al morir te vas a pagarlo al infierno, al juicio del lago de fuego. ¿Los pago yo, dice Cristo? Entonces tú entras gratuito al cielo. ¿Los pago yo? Yo los pago. Los tuyos, tus pecados tuyos, los pago yo. Y tienen que ser pagados todos por uno. No hay compartir que Cristo paga algunos pecados y otros pecados los pago yo. Si yo pago un solo pecado penalmente, el lago de fuego. Así que tienen todos los pecados que yo los voy a cometer hasta que me muera, tienen que ser pagados, bueno, por mí. Por mí. O por Cristo, mi sustituto. Tienen que ser pagados todos los que yo cometa hasta que yo me muera. Ningún pecado judicialmente puede quedar impune sin ser condenado con la muerte del alma. O los paga Cristo o los pagas tú. Los pagas tú, vas al infierno al morir, en espera del tormento del juicio, y aquí los pagarás tú en el lago de fuego. Los paga Cristo, entonces pagó Cristo por tus pecados. Entonces gratuitamente vas al cielo. Ya no pagas por tus pecados. Tu entrada es gratuita, sin pagar tú por tus pecados. Tus pecados te los pagó Cristo en la cruz. Entras gratuitamente, por gracia del Señor, al cielo. Eso es lo que está diciendo el Señor en Juan 8:24. Por eso dije, incrédulos, que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy tu Salvador, en vuestros pecados moriréis.
Moriréis en vuestros pecados porque no creíste que el pecado se condena con la muerte del alma. Los pecados tuyos los vas a tener que responder en este juicio y va a ser ejecutoriada la sentencia que adquiriste aquí a la muerte de tu alma y vas a ser lanzado al lago de fuego. Pero los que creemos que Cristo murió por los pecados de nosotros, Cristo nos justifica por nuestra fe en lo que hizo Cristo por nosotros, justificados para ir al cielo por fe en lo que Cristo hizo por nosotros y no en lo que nosotros hacemos dejamos de hacer. Segunda carta de los Corintios, del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 y 2. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. La salvación gratuita, que se hace efectiva solamente por creerla con fe. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, antes que mueras, el día de salvación. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Es una exhortación bastante fuerte. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. O sea, prestar oído al Evangelio, recibir este anuncio que es salvación gratuita, creerlo, pero no estando plenamente convencido. Creerlo así nomás, no del todo. Eso te va a estar haciendo depender de ti. Yo soy bueno, yo me voy al cielo por lo que Cristo hizo por mí, pero no alcanzó lo que hizo Cristo para mi vida eterna, no fue suficiente. Lo que va a ser suficiente es que yo sea bueno, haga el bien, me porte bien, haga buenas obras. Como mi tía. Mi tía que era una muy buena persona. Pero si mi tía nunca creyó que el pecado se condenaba penalmente con la muerte del alma, y ella pecó como todos nosotros, y nunca se vio con su alma sentenciada a la muerte, mi tía en este momento no está en el cielo. Mi tía está en el infierno. Porque un pecado no se promedia ni con millones de buenas obras. ¿Entiendes? Sigue siendo un pecado que se condena penalmente con la muerte del alma. Y no hay más. Entonces, esa es la razón por la cual las personas van al infierno. Una de las causas, hay varias, pero una de las causas que produce que las personas al morir se vayan al infierno es porque nunca creyeron con todo el corazón, tomando en serio este decreto condenatorio, de que el pecado se condena solamente con la muerte del alma, penalmente hablando. Y este decreto condenatorio obligó por amor a Cristo a venir a ponerse en lugar de nosotros. Este decreto condenatorio, el alma que pecará esa morirá, obligó a Cristo a tener que venir al mundo, a sustituirnos la condena, que se le aplicara el decreto condenatorio a nosotros, para evitar que se nos aplicara este decreto condenatorio a nuestras almas, para que se le aplicara a Cristo, representando nuestras almas. Cristo en vez de nosotros, tomando nuestro lugar en representación de nosotros. Y si Cristo muere, muero yo. Yo muero. Lo que pasa es que mi alma no, el alma de Cristo. El alma de Cristo paga en vez de mí. Toma mi lugar. Es como que yo estoy condenado a fusilamiento. ¿Ya? Soy un reo de pena de muerte. Entonces alguien dice, señor juez, todos los delitos que cometió Ulises, que le condenan a la muerte, pena de muerte, ser fusilado, los cometí yo. Yo los cometí. Fusílenme a mí. Dejen en libertad a Ulises. Entonces el juez me dice, ok. Entonces me dejan en libertad a mí, yo soy el asesino, el criminal, me dejan en libertad y fusilan a Cristo. Y cuando Cristo muere, fusilado, se satisface la demanda de la muerte por pecar. Los pecados los cometió Cristo. No los cometí yo, los cometió Cristo. Lo que pasa es que no, porque Cristo jamás pecó, pero Él fue hecho pecado por nosotros. Dice 2 Corintios 5, versículos 19, 20 y 21, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos ha encargado a nosotros el misterio de la reconciliación. Al que no conoció pecado, por nosotros pecadores, Dios le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Dios lo hizo pecado. Como que Él pecó los pecados nuestros, como que Él los cometió. Y por esa causa fue condenado a la muerte. Pero la diferencia entre el Señor Jesucristo y nosotros es que Cristo tiene la inmortalidad. Nosotros no podemos sufrir el que se nos aplique el decreto condenatorio a nuestras almas, porque no lo podemos sobrevivir. Pero sí lo podía sobrevivir Cristo. Y como Él sí podía, le fue aplicado el decreto condenatorio, la muerte del alma, y Él lo podía sufrir y sobrevivirlo. Y cuando lo hizo, sabía que estaba consumada la promesa que nos hizo de darnos vida eterna. En esto hay que creer. En esto hay que creer. Que la salvación es gratuita. Se hace efectiva creyéndola de todo corazón, sin dudarla, con toda certeza, sin incerteza, ¿verdad?
Porque al creer con incerteza, la persona va a estar dependiendo de ella. Entonces, para poder creer con fe en el Evangelio, hay que arrepentirse. Hay que modificar radicalmente la forma de autopercibirse aquí en la mente. Si antes la persona pensaba que era buena, que no tenía por qué ser objeto de ninguna condena, ahora tiene que cambiar ese pensamiento y decir, no, no soy buena, soy mala ante Dios. Sí, estoy condenada a la muerte y necesito un Salvador. Entonces, eso le va a permitir mirar la cruz. En el episodio de la serpiente ardiente, venenosa, el Señor dijo, Moisés, hazte una serpiente de bronce. Toda persona que fuere mordido por la serpiente venenosa, mire a la serpiente de bronce y es sanada de la muerte. Es librada de la muerte. Pero seguramente habrían personas que les picaban la serpiente venenosa, estoy hablando del libro de Números, y las personas decían, no, si el veneno no es tan mortal. Me picó una serpiente ardiente, me mordió. Sí, pero voy a acudir a una curandera, voy a tomar medicina. No, la gente no se ve muerta. La persona tiene que verse muerta. Si una serpiente ardiente me muerde, estoy muerto. Es cosa de tiempo y me muero. Estoy liquidado, ya no hay ninguna medicina, ningún antídoto contra esta serpiente venenosa que Dios le mandó al pueblo de Israel. La serpiente. La serpiente hizo caer en pecado al hombre. Engañó a la mujer Eva y Eva le dio el fruto a Adán y entró el pecado al mundo. Estas serpientes venenosas del libro de Números mordían a los israelitas. El israelita que no mirara la serpiente levantada de bronce, moría. ¿Qué significa eso? Que el hombre que no se ve mortalmente sentenciado al lago de fuego, no va a depositar fe en el sacrificio de Cristo. No va a requerir que el Señor Jesucristo, quien fue hecho maldición por nosotros, fue levantado y muerto por nuestros pecados, nos dio la salvación. No va a buscar salvación en Cristo la persona. Porque si él no cambia su manera de autopercibirse, ya pecó. El pecado es un veneno mortal. Es como viene por la serpiente. En el episodio del libro de Números, la serpiente ardiente mordían a los hebreos. Y una persona mordida estaba liquidada. Era cosa de tiempo y moría. No había antídoto que lo salvara. Así es el pecado. Una vez que la persona cometió un pecado, no hay antídoto contra el pecado. Solamente mirar la cruz. Allí está la salvación. Nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Él fue levantado en la cruz, como aquella serpiente, ¿verdad?, de bronce. Por eso que en Juan capítulo 3, el mismo Señor Jesucristo dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿usted alguna vez lo mordió la serpiente? ¿Cometió un pecado? ¿Ha sido usted inoculado por el veneno mortal? El pecado es un veneno mortal. Cuando uno miente, codicia, roba, fornica, lo que sea, peca de pensamiento o peca por omisión de hacer lo bueno sabiendo hacerlo. Santiago capítulo 4, versículo 17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O usted cree, pero exento de fe. Es otra forma de pecar por incredulidad a Dios. Romanos 14, 23. Y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. O sea, el pecado de incredulidad a Cristo. O sea, usted cree, pero sin fe. Que para Dios es otra forma de no creer. Está configurándose el pecado de incredulidad suyo a Cristo. ¿Ya? Porque no basta con creer. A Cristo hay que creerle con fe. Y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Romanos 14, 23. Pecar por creer sin fe. Pecar por saber hacer lo bueno y no hacerlo. Pecar por violar los mandamientos morales de Dios. Pecar de tantas maneras. Un pecado, no importa qué tipo de pecado sea, basta para que usted haya quedado inoculado con el veneno mortal. Ahora usted tiene que mirar la cruz. Ahí está la salvación de su alma. No en usted. No en que usted deje de pecar. Ya pecó ya. Ya no importa si usted deja de pecar. Ya pecó. Su alma ya quedó sentenciada a la muerte. Y cuando usted cree que Cristo murió por sus pecados y lo cree con fe, cuando usted cree en el Evangelio,
Dios lo justifica una vez y para siempre. Lo hace nacer de nuevo su espíritu, lo hace entrar por la puerta estrecha, lo justifica y Cristo viene a morar dentro de usted. Y cuando Cristo entra a morar dentro de usted, usted tiene la vida eterna. Y si usted peca, mata, roba, fornica, no es religioso, no asiste a ningún templo evangélico, no importa. Al morir, usted se va al cielo, porque tiene a Cristo morando dentro de su interior. El que tiene al Hijo, tiene la vida, Romanos 5:12. Perdón, 1 Juan 5:12. ¿Ya? El que tiene al Hijo. Entonces, en Efesios capítulo 2, versículo 6, cuando Cristo en la cruz fue descolgado, su cuerpo, y puesto en la tumba de José de Arimatea, al día tercero ha sido resucitado el cuerpo de Cristo. Resucitó. Entonces, en Efesios capítulo 2, versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Eso es Efesios capítulo 2, versículo 6. O sea, ya está hecho ya. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, entonces poned la mira a las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre, y no en la de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra ciudadanía está escondida con Cristo en los cielos. Cuando Cristo murió en la cruz, yo morí con Él. Cuando Cristo ha sido resucitado, al día tercero, yo también he sido resucitado juntamente con Él. Y cuando Cristo ascendió a los cielos, yo también ascendí a los cielos con Cristo. Y ahora yo estoy sentado en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, para que usted pueda ser justificado por la fe en el Evangelio, Cristo tiene que hallarlo usted completamente convencido de que para usted es una realidad que usted ahora está en los cielos. Significa que no importa lo que pase de aquí en adelante, no importa los pecados que cometa. Eso es lo que Cristo tiene que encontrarlo a usted, completamente convencido de que para usted ya es una realidad que usted ya está en los cielos. Lo hizo posible el sacrificio de Cristo, sin hacer ni dejar de hacer antes, ni durante, ni después. Todo lo demás es religión. In the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God has said, the soul that said it shall die. But instead of our souls, in the first letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, he says, who shall salve our sins and is unbound in the tree? In this way, for this reason, in the first letter of the Apostle Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read, that Christ died for our sins, according to the Scriptures, and that it was buried, and that it was resurrected on the third day, according to the Scriptures. And as we see our souls, everything else is religion. That's the truth. Everything else is religion. Todo lo demás es religión. Que hay que hacer, dejar de hacer, que no hay que pecar. No, ya Cristo lo hizo posible. Y usted hace realidad para su vida, la vida eterna, creyéndola con fe. Entonces, voy a prender la luz y mostrarle un aspecto de la pantalla. Voy a correr la cámara y la voy a acercar a la pizarra para que ustedes puedan ver algunos aspectos de la pizarra. Entonces ahí tenemos nosotros el arrepentimiento que Dios demanda para la salvación, que es un cambio en la forma de pensar, metanoia en griego. Metanoia. Meta es cambio y noia es mente. Metamorfosis, ¿ya? Metamorfosis. Metamorfo, cambio de forma. Metanoia, cambio de mente. Cambia los pensamientos que hay en tu mente respecto de cómo te encuentras tú ante Dios. Porque por haber pecado, tu alma quedó sentenciada a la muerte. Entonces los que hallan la puerta estrecha, los que solamente la hallan son pocos. Ellos están procurando entrar, porque ellos han creído, pero sin fe. Han creído, pero sin fe. Entonces están procurando entrar. En cambio nosotros hemos creído con fe. Nosotros, con fe, en que cuando Cristo murió por nuestros pecados nos dio la vida eterna. Ya entramos. Estamos justificados. La religión siempre postula la salvación por justificación y por santificación. O sea, tú tienes que creer en Cristo y dejar el pecado. Porque si tú crees en Cristo y tú no dejas el pecado, te vas al infierno. No, la salvación es solamente por justificación. Justificados pues por la fe en Cristo, en el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Gálatas capítulo 2, versículo 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo
y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Porque todo lo que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Gálatas 3, versículos 10 y 11. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Tenemos la redención, ¿verdad? Y el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Entonces la santificación en el salvado es voluntaria. La santificación en el justificado por la fe es voluntaria y no un requisito extra para por fin ser salvo, ¿ya? Es voluntaria. Entonces Cristo no obliga a nadie a la santificación. Nos dejó libre el Señor, ¿eh? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. 1 Corintios 10, 23. Bien. Arrepentidos y creed con fe en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados. Dios les bendiga.